me acaban de comunicar las formalidades. Vamos a hacer entonces ahora un bloque de aproximadamente 1 hora hasta las 4 menos cuarto. Hacemos una pequeña interrupción allí, muy breve, de 15 minutos, ¿sí? Y a las 16 retomamos para el último bloque hasta las 17. O sea que hacemos 1 hora y 1 hora, ¿de acuerdo? Esto implica algo bastante gravoso para mí, que como soy un poco verborrágico, me da la impresión, en relación a, bueno, lo que habíamos hablado, siempre me pasa lo mismo, así que no es nada nuevo, ¿no? Del programa para desarrollar los ejes con Pepe, que no llego ni al primero, digamos. Con lo cual voy a tratar de ceñirme a los puntos esenciales, digamos, de lo que había pensado para el programa. Lo último que habíamos planteado y que me gustaría retomar, porque de alguna manera para mi gusto cierra también un poco el esquema que yo tengo en mente, era justamente esta relación entre lo mítico, lo ritual y la ceremonia, en donde creo que Rodolfo Kusch ubica el concepto de ceremonia en la mediación entre el mito propiamente dicho y el rito. Esto, de alguna manera, intenta dar cuenta no solamente del concepto de mestizaje, sino, y esto lo habíamos mencionado, esta formulación, digamos, de la falta, si ustedes quieren, de la necesidad del signo que nos traduzca el lenguaje y que yo tomaba de la seducción de la barbarie. Habría en este esquema que intento plantear como una totalidad, digamos, de América entre lo que podríamos llamar una escisión irremediable, si se quiere, de una suerte de verdad de fondo, dice Kusch, de esto que él plantea en términos de naturaleza demoníaca, y la verdad de la ficción, dice él, de sus ciudades. Esto aparece muy explícitamente y desarrollado en varios textos, Indios porteños y dioses, de la mala vida porteña. El punto es qué es lo que esto implica, y creo que implica, entre otras cosas, la necesidad de dosificar las creencias, de dosificar las creencias en lo dado, en lo que se da, de tal modo de poder generar y mantenerse en un movimiento que en términos de Kusch es el movimiento entre el creer y el no creer, entre el poder hacer y el no hacer. Y esto se da, para colmo, dice Kusch, simultáneamente. El punto es por qué. El punto, creo, es pensar cuál es el fundamento de esto, qué es lo que hay por debajo de esto. Y creo que, en términos de Kusch, la respuesta podría ser que la razón de este movimiento estriba fundamentalmente en el paisaje. Este concepto o esta concepción del paisaje que, en tanto vegetabilidad, dice él, puede mantenerse con la operación o puede mantenerse con la obra, con lo producido. El concepto de mito en Kusch aparece articulado fundamentalmente a partir de tres grandes temas
que harían de alguna forma a la autoconstitución, si se quiere en términos de la sujeción que planteábamos antes. Y estos tres grandes temas tienen que ver, por un lado, con la creación, por otro lado tienen que ver con la caída, y por otro lado tienen que ver con lo que Kusch llama la redención. Creación, caída y redención serían los tres grandes temas de la autoconstitución en la problemática mítica, que arrojarían, por un lado, que en el tema justamente de la creación estamos ante lo que nosotros mencionábamos antes como el meollo del domicilio existencial. Mientras que en el tema de la caída estamos en el movimiento, digamos, de distancia o de espacio entre la sujeción propiamente dicha y lo absoluto, y por lo tanto la gran puerta, si se quiere, de acceso al saber. Y con respecto a la redención, estamos en esto que Kusch llama la hibris, es decir, en términos clásicos uno podría pensarlo como la desmesura, en términos más kuschianos podría pensarlo como la inmersión fundamentalmente de la existencia en lo que Kusch plantea como negatividad. En la negación en el pensamiento popular, él desarrolla, ¿sí?, este concepto de la negatividad como condición de posibilidad, digamos, de una afirmación. Repito, muy esquemáticamente, sí, lo mítico como concepción, digamos, de autoconstitución se puede dividir en estos tres grandes temas de creación, caída y redención. Es fundamentalmente porque en la mediación de esta tríada, para Kusch, se abre la puerta o la condición de posibilidad de acceder al orden de un saber. O, como diría también él, ¿sí?, la instancia a partir de la cual es posible pasar de la filosofía a la sabiduría. De alguna manera creo que hay una propuesta de recobrar el propio tiempo, si se quiere, de recobrar la propia experiencia de la temporalidad, y que es la temporalidad del sacrificio para Kusch, para en última instancia justamente poder adueñarnos del tiempo, poder, si se quiere, apropiarnos de una temporalidad, valga la redundancia, propia. Esto está muy claro, para mi gusto, en la negación del pensamiento popular, porque uno podría de hecho preguntarse, ¿no? Bueno, cuando nos disponemos a hablar de Rodolfo Kusch, estamos hablando de Kusch como filósofo, y esto creo que es una pregunta legítima. O cuando nos proponemos o nos disponemos a hablar con respecto a Rodolfo Kusch, estamos hablando de la filosofía de Rodolfo Kusch. No sé si se entiende la diferencia, pero es gruesa. Una cosa sería, de hecho, pensarlo a Kusch como filósofo, ¿sí?, y otra cosa es pensar su producción, ¿sí?, como una filosofía. Yo creo que en cualquiera de los casos, uno de los puntos claves que nosotros tenemos es esta manera de abordaje a partir de un concepto de cultura, en tanto un pensar situado, o esto que mañana o pasado desarrollará el profesor Langón, de la geocultura. Yo simplemente acoto desde esta perspectiva lo siguiente. Sí, en términos de Kusch, todo pensamiento sufre, digamos, la gravidez del suelo. De alguna manera,
se nos aparece como una suerte de primera oposición al campo de una universalidad.